Ahora vamos a ver 3 parámetros que tenemos que medir cuando estamos evaluando hipoxia. Entonces, en el video anterior vimos las 5 categorías de hipoxia. Ahora vamos a ver 3 parámetros que necesitamos para saber para cuál de estas 5 pertenece la causa de hipoxia. Entonces, en el video anterior dijimos causas de hipoxia son una disminución del contenido de oxígeno inspirado, o que el paciente esté hipoventilando, o que tengamos un defecto o un trastorno en la difusión de los gases, o que tengamos un mismatch o un defecto de ventilación-perfusión, ventilación es B, perfusión es Q, o que tengamos una derivación o un shunt de derecha a izquierda. Esto lo vimos mucho más específico en el video anterior. Entonces, todas estas van a cursar con hipoxia. Pero hay 3 parámetros que vamos a medir que nos van a dirigir a cuál de estas es. Entonces, los parámetros que vamos a medir son si está aumentado o no el gradiente AA, o sea, el gradiente de presión de oxígeno del alvéolo al de la arteria. Vamos a medir si tenemos aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, y vamos a medir si la hipoxia corrige o cuando menos mejora al dar suplemento de oxígeno. Entonces, lo primero cuando tenemos un paciente que tiene hipoxia es evaluar el gradiente AA. Entonces vamos a ver cómo está el gradiente AA para cada una de estas. Entonces, cuando tenemos una disminución del contenido de oxígeno inspirado, esto es como cuando el paciente va a las montañas, en donde aunque la fracción de oxígeno va a seguir siendo el 20% o el 21%, o sea, de toda la presión de la atmósfera, el 20% sigue siendo de oxígeno, pero la presión atmosférica es menor cuando estamos más arriba. Esto va a hacer que la cantidad total de oxígeno que el paciente inspire sea menor, a pesar de que el porcentaje de oxígeno que conforma la atmósfera sigue siendo el 20%. Entonces, si el paciente va a las montañas, está disminuido el contenido de oxígeno que inspira. El contenido de oxígeno que inspira está disminuido. Pero, de todos modos, el oxígeno que entra aquí pasa a la tráquea, a los bronquios primarios y de aquí a los alvéolos. Voy a poner los alvéolos aquí. Aquí están los alvéolos y aquí están los capilares. Aquí están los glóbulos rojos. Entonces, aunque es menos la cantidad de oxígeno que el paciente está inspirando, o es menos el contenido de oxígeno que el paciente está inspirando, de todos modos el oxígeno que llega al alvéolo difunde bien. Esto es, si medimos la presión parcial de oxígeno en el alvéolo, esto pone A mayúscula, y la presión parcial de oxígeno en la arteria, que se pone como A minúscula, y las restamos, eso va a ser un valor muy pequeño, porque la diferencia entre la presión de oxígeno en el alvéolo y la presión de oxígeno en la arteria va a ser prácticamente nada, o va a ser mínima, porque el oxígeno sí puede difundir. Ya otra cosa es que el paciente no está inspirando suficiente oxígeno, pero ya una vez que el oxígeno llega al alvéolo, sí puede difundir bien. O sea, el gradiente AA va a estar normal. Entonces, aquí, gradiente AA normal para el caso de una disminución del contenido de oxígeno inspirado. El siguiente es hipoventilación. Entonces, cuando el paciente hipoventila, esto es, tenemos una disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, aunque el paciente esté inspirando buena cantidad de oxígeno, o sea, lo normal, aunque esté inspirando buena cantidad de oxígeno, si el paciente tiene menos respiraciones por minuto, entonces en un minuto va a meter menos cantidad de oxígeno, porque tiene menos frecuencia respiratoria. Pero, de todos modos, la cantidad de oxígeno que va a llegar al alvéolo, si ya llegó al alvéolo, puede difundir bien. Aquí no tenemos ningún defecto o nada que afecte el paso del oxígeno al capilar. Entonces, en el caso de la hipoventilación, el oxígeno sí difunde bien. Ya otra cosa es que el paciente está hipoventilando, está metiendo menos oxígeno en un minuto. Pero el oxígeno, si ya llegó al alvéolo, sí puede difundir bien. Dicho de otra forma, el gradiente AA, alvéolo arteria, va a estar
normal, o sea, la presión de oxígeno que tengamos en el alveolo va a ser muy cerca a la presión de oxígeno que tengamos en la arteria, porque el oxígeno difunde casi perfectamente bien, o bueno, perfectamente bien. La otra es un efecto de difusión de gas, entonces aquí sí tenemos algo que puede ser membrana hialina, por ejemplo aquí tenemos membrana hialina, o edema, que está aquí dentro del alveolo. Entonces, aunque el paciente tenga buena frecuencia respiratoria, tenga buen contenido de oxígeno que esté inspirando, el oxígeno ya una vez que llega aquí al alveolo, cuesta más trabajo que el oxígeno pase del alveolo al capilar, porque el oxígeno ya no solamente tiene que atravesar la pared del alveolo para llegar al capilar, sino que también tiene que atravesar este grosor de membrana hialina o edema, o esta membrana, esta barrera. Y entonces, si medimos la presión de aquí de oxígeno que tengamos y medimos la presión de oxígeno aquí en la arteria, la presión de oxígeno aquí en la arteria va a estar disminuida porque cuesta más trabajo la difusión del oxígeno. Entonces aquí sí vamos a tener un gradiente menor. O sea, aquí sí la diferencia de presión de oxígeno en el alveolo menos la presión de oxígeno en la arteria va a ser mayor. Porque aquí vamos a tener pues, la presión que tengamos en el alveolo, pero aquí vamos a tener menos presión porque cuesta más trabajo que el oxígeno difunda. Entonces la presión de oxígeno aquí va a estar disminuida. Entonces el gradiente A aquí está aumentado. El siguiente es un defecto de ventilación, perfusión. Y aquí recordemos que tenemos dos variantes, que es la variante en donde tenemos un defecto de la ventilación y la otra es cuando tenemos un defecto de la perfusión. Entonces, cuando tenemos un defecto de la ventilación, esto es, por ejemplo, si está obstruida la vía aérea, aunque el paciente inspire buen contenido de oxígeno y tenga buena frecuencia respiratoria, si el oxígeno no puede pasar de la tráquea y finalmente llegar a los alvéolos, y aunque aquí no haya membrana hialina, o sea, es un alvéolo así, es un alvéolo normal, y no tenemos membrana hialina y se puede difundir bien el oxígeno, pero si no tenemos oxígeno aquí en el alvéolo porque tenemos un objeto extraño que está obstruyendo, por ejemplo, entonces no vamos a tener oxígeno aquí. Puede ser esto o puede ser el caso de atelectasias. Atelectasia es que el alvéolo está cerrado. Entonces vamos a poner aquí alvéolos cerrados. Aquí en lugar de que el alvéolo esté abierto, está colapsado. Entonces, en este caso, el oxígeno sí pasa bien, solo que no entra aquí porque el alvéolo está colapsado. Pero estos alvéolos que no están colapsados sí reciben oxígeno. Ahora, aquí, la cosa es que el oxígeno no está entrando al alvéolo. Pero si el oxígeno entrara al alvéolo y medimos la presión de oxígeno aquí en el alvéolo y la presión aquí en la arteria, van a estar bastante similares. O sea, aquí no tenemos un gradiente A elevado, porque aquí no es que haya un defecto de la difusión del oxígeno. Aquí el problema solo es que el oxígeno no se puede pasar de aquí a acá. Entonces, gradiente A elevado. Y elevado porque en estos alvéolos vamos a tener oxígeno. Y aunque el oxígeno sí difunde bien de aquí a acá, vamos a tener menos oxígeno aquí porque esos alvéolos no están pudiendo pasar el oxígeno, porque no tienen oxígeno. Entonces, no es que sea un defecto de la difusión del oxígeno. Si el oxígeno llegara a todos los alvéolos, no tendríamos un gradiente A elevado, porque no es que tengamos un defecto de la difusión, pero por el hecho de que tenemos alvéolos que no están recibiendo oxígeno, y aquí tenemos otros alvéolos que sí están recibiendo oxígeno, esos que no están colapsados, aquí vamos a tener la presión de oxígeno que tengamos, y el oxígeno va a difundir. Pero como hay menos alvéolos que están pasando, o que pueden hacer que el oxígeno pase de aquí para acá, en total, overall, aquí vamos a tener menos cantidad de oxígeno, porque estos no están contribuyendo al paso de oxígeno. Entonces la presión aquí de oxígeno en la arteria va a estar disminuida.
Y aquí no, aquí vamos a tener pues la presión normal de oxígeno. Entonces el gradiente AA va a estar elevado, no porque sea un defecto de difusión, sino porque estos no están contribuyendo al paso de oxígeno y entonces la presión aquí disminuye. Entonces el gradiente AA elevado en el caso de un defecto de la ventilación. Gradiente AA elevado. Ahora vamos al caso de la perfusión. Entonces, aquí los alvéolos no es que estén colapsados, aquí los alvéolos están normales. Aquí los alvéolos están normales. Aquí está el capilar. Aquí está el capilar. Pero ese es el caso, por ejemplo, de un tromboembolia pulmonar. Entonces, aquí está el corazón derecho, está la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Luego la sangre pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar pasa por los capilares pulmonares. Entonces, aquí lo puse más realista. En el video anterior estuvo muy esquematizado, en donde estaba la arteria pulmonar, los capilares y luego las venas pulmonares. Pero aquí está más realista. La arteria pulmonar da varias ramas y cada una termina en capilares alveolares, que es lo naranja, y de ahí pasa a las venas pulmonares, que es lo rosa. Entonces la sangre va a pasar de la arteria pulmonar a los capilares alveolares y de aquí a las venas pulmonares, y ya la sangre regresa oxigenada. De aquí la sangre pasa a la aurícula izquierda, de aquí al ventrículo izquierdo y de aquí a la aorta. Pero si tenemos un trombo aquí que ocluye a la arteria pulmonar, entonces no vamos a tener sangre que llegue a todas estas ramas de la arteria pulmonar y por tanto no vamos a tener sangre que llegue a los capilares pulmonares. Entonces vamos a tener alvéolos que sí están recibiendo oxígeno, pero estos capilares no están recibiendo sangre, o sea, son capilares prácticamente vacíos. Entonces, aunque el oxígeno sí puede pasar de aquí para acá, no tenemos un defecto de difusión. Aunque el oxígeno sí pasa de aquí para acá, no tenemos sangre que cargue este oxígeno, que lleve este oxígeno. Hablando de este pulmón en específico, porque ese es el afectado. Pero ¿qué pasa de este lado? Ese pulmón sí está bien, entonces ese pulmón sí puede oxigenar la sangre. Entonces si oxigena la sangre oxigenada pasa por aquí. Aquí tenemos sangre oxigenada. ¿Y qué pasa cuando medimos la presión en la arteria? La presión en la arteria va a estar disminuida, porque aunque tenemos un pulmón que sí está funcionando y que sí está oxigenando la sangre, este pulmón no está contribuyendo al paso de oxígeno. Entonces el gradiente AA va a estar aumentado, porque aquí en el alvéolo vamos a tener la presión de oxígeno normal. Aquí los alvéolos no tienen ningún problema, pero estos alvéolos no están, sí están pasando oxígeno de aquí al capilar, pero el capilar no tiene sangre. Entonces vamos a tener sangre de este pulmón que sí está funcionando bien, que sí está oxigenada y que viene para acá, pero la sangre de aquí no se está oxigenando porque no puede pasar al pulmón. Entonces, si la sangre, en este caso es oxigenada porque viene de la arteria pulmonar, si esa sangre desoxigenada no puede pasar para acá, pues se va a ir para acá. Entonces es más sangre que le va a llegar al pulmón derecho, que sí puede oxigenar bien. Pero en este caso ya estamos teniendo demasiada sangre como para el oxígeno que le está entrando al pulmón. Entonces aquí tenemos mucho más sangre que el oxígeno que está proporcionando este pulmón. Y eso se traduce como que la presión de oxígeno que finalmente vamos a tener aquí en la vena pulmonar y va a llegar al corazón izquierdo y va a pasar al ventrículo izquierdo y de aquí a la arteria va a estar disminuida. Dicho de otra forma, el gradiente AA va a estar elevado. El gradiente AA va a estar elevado. Y el otro es una derivación de derecha a izquierda. Entonces, esto es aquí todo normal, no tenemos embolia pulmonar. Aquí los pulmones funcionan bien, la sangre está fluyendo bien. Entonces, los pulmones oxigenan la sangre oxigenada pasa finalmente a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aquí aorta. Pero vamos a tener una comunicación interventricular en este caso. Y digamos que ya la sangre está pasando del ventrículo derecho directo al ventrículo izquierdo. Entonces, aparte de la sangre oxigenada que llegó al corazón izquierdo y que el ventrículo izquierdo le está expulsando a la aorta, también el ventrículo izquierdo está recibiendo esta sangre desoxigenada directamente del ventrículo derecho.
Entonces, esta sangre desoxigenada también se va a ir a la aorta. Y entonces vamos a tener sangre mixta, que se traduce como una disminución de la presión de oxígeno en la arteria. Si medimos la presión de oxígeno en los alvéolos, esta va a estar normal, o sea, esta no está afectada, los alvéolos están funcionando bien. Lo que pasó es que la sangre, antes de irse a la circulación periférica, se mezcló sangre oxigenada, que viene de los pulmones, con sangre desoxigenada, que viene del corazón derecho. Y eso se traduce como que la sangre, ya que llega a la arteria, está mixta y tiene una disminución del oxígeno, porque se mezcló la sangre. Dicho de otra forma, el gradiente AA está elevado. El gradiente AA está elevado. Entonces, lo primero es, para evaluar las causas de hipoxia, es el gradiente AA está elevado. En las que está normal, son estas dos. En las demás está elevado. Entonces, primera separación. Lo siguiente es, vamos a evaluar estas dos. Ya vimos que el gradiente AA está normal en estas dos. Entonces, ¿cómo diferenciamos una de la otra? En una va a haber aumento de la presión de dióxido de carbono. Entonces, si la presión parcial de dióxido de carbono es directamente proporcional a 1 entre la frecuencia respiratoria. Esto es, si el paciente está hiperventilando, entonces tiene mucha frecuencia respiratoria y entonces está saque dióxido de carbono. O sea, si aumenta la frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono disminuye. Ahora al revés, si el paciente está hipoventilando, tiene una disminución de la frecuencia respiratoria, no saca el dióxido de carbono. O sea, sí lo saca, pero se tarda más en sacarlo, porque disminuyó la frecuencia respiratoria. Si disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta el dióxido de carbono. En la hipoventilación, la presión de dióxido de carbono está aumentada. En cambio, en esta, aquí el paciente tiene una frecuencia respiratoria normal, solo que la cantidad de oxígeno que está metiendo al pulmón está disminuida. De hecho, hasta en este paciente, el paciente podría tener una disminución de la presión de dióxido de carbono por el hecho que el paciente tiene hipoxia. En este caso, porque está metiendo menos cantidad de oxígeno, el paciente va a hiperventilar y eso tira dióxido de carbono. Entonces, la presión de dióxido de carbono va a estar elevada en el caso de la hipoventilación. En el caso de una disminución del contenido de oxígeno inspirado, generalmente está normal o puede estar disminuida, pero lo que importa es que en esta va a estar elevada. Y el siguiente punto es si la hipoxia mejora al dar oxígeno. Entonces vamos a ver estos cuatro casos. Entonces, cuando tenemos un gradiente AA elevado, porque tenemos trastorno de difusión de gases, es el caso donde tenemos membrana hialina. Aquí está la membrana hialina. Y aquí tenemos oxígeno. Dijimos, como tenemos la membrana hialina, cuesta más trabajo que el oxígeno difunda de aquí para acá. Y entonces, ¿qué pasa? Si al paciente le damos más oxígeno, o sea, si ponemos más oxígeno, ¿qué va a pasar? Si tenemos más oxígeno, pues aunque cueste trabajo que el oxígeno pase o que difunda del alvéolo al capilar, si pusimos más oxígeno aquí, pues es más oxígeno que vamos a tener en el capilar. Entonces, si medimos la presión de oxígeno en la arteria, vamos a ver que aumenta al haberle dado suplemento de oxígeno al paciente. Puede ser que todavía la presión de oxígeno en la arteria siga disminuida después de haberle dado suplemento de oxígeno al paciente, pero ciertamente va a mejorar la presión de oxígeno en la arteria al haberle dado suplemento de oxígeno, porque pues es más oxígeno que tenemos en el alvéolo y entonces es más oxígeno que llega al capilar. Entonces la presión de oxígeno molecular mejora, en este caso, presión de oxígeno mejora al dar oxígeno, o digamos, la hipoxia mejora. El otro caso es el efecto de ventilación-perfusión. Entonces dijimos, de efecto de ventilación-perfusión, tenemos atelectásicos los alvéolos, por ejemplo. Bueno, ya no sé dónde dejé el morado.
Aquí están los alvéolos. Aquí están los alvéolos. Y aquí está el capilar. Dijimos los alvéolos están colapsados. Algunos, no todos. Estos están colapsados. Entonces el poco oxígeno, bueno, el oxígeno que entra a estos alvéolos se puede difundir libremente al capilar. Estos alvéolos no tienen oxígeno, entonces el oxígeno no puede difundir. Entonces tenemos menos oxígeno que va a llegar al capilar porque tenemos menos alvéolos que contienen oxígeno. Pero si suplementamos de oxígeno, si damos mucho más oxígeno, aunque tengamos menos alvéolos que están abiertos y que tienen oxígeno, si damos más oxígeno, esos alvéolos se llenan de oxígeno. Y entonces, como tenemos más oxígeno va a pasar. Y entonces la presión de oxígeno en la arteria va a aumentar. Aparte de que estos alvéolos están colapsados. Pero bueno, no es que estén totalmente así cerrados, están así. O sea, no están abiertos, pero están así. Entonces, si damos suplemento de oxígeno, pues aunque estos estén colapsados y sea muy poco el oxígeno que llega, si suplementamos de oxígeno, pues va a llegar un poco más de oxígeno. Y mientras más oxígeno tengamos en los alvéolos, ya sean alvéolos totalmente abiertos o alvéolos que reciben muy poco oxígeno, el hecho de que tengamos más oxígeno en el alvéolo es más oxígeno que va a difundir. Entonces la hipoxia va a mejorar. La hipoxia mejora al dar suplemento de oxígeno. La hipoxia mejora. En el caso de defecto de ventilación. Ahora vamos con el caso de defecto de perfusión. Aquí están los alvéolos. Aquí los alvéolos no tienen problema. Todos los alvéolos están llenos de oxígeno. Pero no tenemos sangre que esté pasando aquí. Aquí es el caso de la tromboembolia pulmonar. No tenemos sangre que pase aquí. No tenemos sangre que pase aquí. Entonces, aquí no importa. O sea, para este pulmón no está recibiendo sangre. Entonces, no importa cuánto oxígeno pongamos en esos alvéolos. Sí, el oxígeno sí pasa. Y mientras más oxígeno acá, más oxígeno en la arteria. O en este capilar. Pero si este capilar no tiene sangre, pues aquí no vamos a tener ningún cambio. Pero, ¿qué pasa en este pulmón? Dijimos, si la sangre no puede pasar por aquí, pues la única salida es por acá. Entonces, dijimos la razón por la cual este paciente está teniendo hipoxia, a pesar de que este pulmón funciona, es porque aunque este pulmón funciona y puede oxigenar la sangre que viene desoxigenada de la arteria pulmonar, como ahora le está llegando el doble de sangre, porque es la sangre que le llegaba más la sangre que no puede pasar al otro pulmón, como ahora le llega el doble de sangre, esa sangre es mucho más que lo que el pulmón puede oxigenar y por eso tenemos hipoxia. Pero si ahora le damos más oxígeno al paciente, si al paciente lo suplementamos con oxígeno, ya vemos que de este lado no vamos a tener cambio, pero más oxígeno aquí es más oxígeno que va a llegar a todos estos alvéolos y entonces ahora sí tenemos más oxígeno que podemos utilizar y oxigenar el exceso de sangre que llegó a este pulmón. Entonces ahora la sangre en exceso que le llegó a este pulmón va a estar más oxigenada al haber suplementado de oxígeno. Entonces la hipoxia mejora. La hipoxia mejora al dar oxígeno. Y el otro caso es cuando tenemos una comunicación de derecha a izquierda. Aquí no importa cuánto oxígeno demos, nunca vamos a mejorar o a corregir la hipoxia. No mejora la hipoxia. Porque aquí el defecto está haciendo que estamos pasando sangre del corazón derecho al corazón izquierdo. Y este paso de sangre ya es después de que vino esta oxigenación. Entonces, aquí estamos pasando oxígeno a los alvéolos. Aquí no tenemos defecto. Aquí estamos pasando oxígeno a los alvéolos. Viene sangre oxigenada al corazón izquierdo. Pasa de aquí al ventrículo izquierdo. Pero el ventrículo izquierdo también está recibiendo sangre desoxigenada del ventrículo derecho. Y aquí no importa cuánto oxígeno pongamos, no importa cuánto oxígeno adicional pongamos en los alvéolos. No podemos oxigenar más la sangre de lo que ya está oxigenada con los pulmones. O sea, sí se puede oxigenar, siempre podemos oxigenar más la sangre, pero aunque se oxigene un poquito más la sangre, no tenemos
defecto en la sangre que está pasando por el pulmón. La sangre que está pasando por el pulmón está bien, sí se está oxigenando perfectamente bien. Lo que está pasando es que una vez que llega esta sangre oxigenada al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo también está recibiendo sangre desoxigenada. Entonces no importa cuánto oxígeno demos, lo más que podemos hacer es que se hiperoxigene, si podemos decirlo así, que se hiperoxigene la sangre que estamos teniendo en el pulmón, pero no tenemos defecto con esto. Esta sangre se está oxigenando bien. El defecto es esta mezcla. Y entonces no importa cuánto oxígeno pongamos en los alvéolos, nunca vamos a corregir esto. O sea, esto no se corrige así. Entonces, en este caso, la hipoxia no mejora. La hipoxia no mejora al dar suplemento de oxígeno. Y entonces son estos los parámetros que vamos a utilizar. Ya en el siguiente video vemos esto mismo, pero nada más en forma algorítmica. Entonces, en resumen, tenemos las 5 categorías de hipoxia, que es disminución de contenido de oxígeno inspirado, la hipoventilación, los trastornos de difusión de gases, el defecto de ventilación-perfusión, que puede ser por un defecto de ventilación o por un defecto de perfusión, y la derivación de derecha a izquierda. Lo primero que hacemos es ver cómo está el gradiente AA. El gradiente AA está normal en una disminución de contenido de oxígeno inspirado y en la hipoventilación. El gradiente AA está elevado en los otros tres, que es en el trastorno de difusión de gases, en el defecto de ventilación-perfusión, tanto en esta como en esta, y en la derivación de derecha a izquierda. En donde tenemos un aumento de la presión de dióxido de carbono es cuando el paciente está hipoventilando. Y en los que tenemos que la hipoxia mejora al dar un suplemento de oxígeno son en la difusión de los gases y en el defecto de ventilación-perfusión, tanto en el defecto de ventilación como en el defecto de perfusión. La única en la que no mejora la hipoxia al dar suplemento de oxígeno es cuando tenemos una derivación de derecha a izquierda.